Buenas tardes. Vamos a compartir ahora la segunda parte de la clase 11, que se corresponde con los casos que vamos a utilizar para la actividad práctica. Vamos a tomar fundamentalmente los casos europeos que han tenido más repercusión, pero también vamos a revisar el efecto que tuvieron estas transformaciones sobre ciudades existentes para su aplicación en la ciudad de Córdoba, y en el caso de Argentina vamos a tomar también algunos de los efectos territoriales que tuvo la revolución industrial sobre el territorio. Nos interesa particularmente las propuestas del urbanismo por su incidencia en las transformaciones físicas de las ciudades, pero también en los modos de apropiación de los recursos naturales, que es lo que vamos a tratar de ir explicando a medida que avancemos. El caso emblemático de transformación de ciudad existente son los ensanches en las grandes capitales europeas, de las cuales París fue probablemente el caso más promocionado. Tiene que ver con el periodo de Napoleón III y su prefecto del Sena, el barón de Haussmann, que va a ser el interventor sobre la ciudad en una de las operaciones urbanísticas más exitosas probablemente a nivel mundial. Recuerden que el conjunto de problemas que habíamos señalado como críticos en relación a la ciudad del siglo XIX tenían que ver con la congestión urbana, la fealdad, la contaminación, la falta de higiene, la escasez de infraestructura, el verde que había desaparecido de las ciudades al producirse una ocupación masiva de todos los espacios por el hacinamiento que provocó la mudanza de gran parte de la población rural a las áreas urbanas, y las consecuencias que eso tenía sobre la salud de la población en términos de promiscuidad, de falta de espacio, de condiciones básicas de higiene. El esquema del plan de Haussmann probablemente lo puedan encontrar de varias fuentes. Nosotros estamos usando acá el del libro de Benévolo, que es el que recomendamos que tomen como referencia. En este caso nos referimos al quinto tomo del diseño de la ciudad. Estamos hablando del arte y la ciudad contemporánea, que corresponde justamente al periodo de la tercera larga duración. Fíjense que en este esquema gráfico se ve el viejo trazado de la ciudad de París, acá graficado en la parte blanca, sobre la cual se van a hacer una serie de operaciones, que son estas líneas oscuras, que en este caso representan las ampliaciones del sistema conector vial. Cada una de estas calles va a tener como función la liberación de espacio público para el traslado de personas y bienes, obviamente, y también la conexión visual y simbólica entre focos de la ciudad. Además de este objetivo, que va a ser el enunciado en términos de la planificación oficial, hay un segundo objetivo que tiene que ver con la estrategia que va a asumir el gobierno de Napoleón III para poder controlar las revueltas que se vienen produciendo fundamentalmente en el año 1848, que tienen que ver justamente con barricadas que se hacían aprovechando el sistema de trama cerrada de la ciudad medieval. Y es por ello que uno de los argumentos que se defienden de este plan va a ser la facilidad para el traslado de tropas dentro de la ciudad. Pero hay un tercer argumento que también es importante, y es que este tipo de operaciones urbanas significaron también un aumento de valor en términos inmobiliarios de las propiedades que quedaron situadas frente a estos nuevos trazados, y por consiguiente también hubo un importante incremento de la posibilidad de valor de las propiedades de la alta burguesía francesa, ubicada justamente a partir de los nuevos edificios que se van a encarar en esta ciudad. Este es un plan de ensanche, así se llama virtualmente, pero también supone una reforma interior. Es decir, que el aspecto que se proponía solucionar acá fundamentalmente fue el del aumento de la población y la necesidad de aumentar la capacidad de la ciudad en términos de vivienda. Eso se va a traducir fundamentalmente en este ensanche que aparece acá erizado, como un conjunto de operaciones para ampliar la planta urbana. Por otro lado, también vamos a tener un aumento de la capacidad por mayor cantidad de pisos edificables a partir de una nueva reglamentación que se va a implementar justamente con el plan. Y por otro lado, también la dotación de servicios que van a posibilitar aumentar la capacidad de los edificios, en tanto que el agua potable va a ser uno de los aspectos críticos para considerar en la definición de los nuevos edificios. Muchos de estos puntos de
focales que se ven acá en los trazados preexistían, eran de origen barroco, habían sido en algunos casos, como acá en este conjunto que es el área central de la ciudad, las jardines de las Tullerías, como acompañamiento del Palacio Real, que se ubica justamente en este punto, hoy Museo del Louvre. ¿Sí? El viejo Palacio Real había sido reacondicionado durante la etapa del antiguo régimen de la monarquía absoluta, y ello había configurado ya un escenario urbano de calles rectilíneas, parques urbanos y algunos trazados como este, la Rue de Rivoli, al costado justamente del Palacio Real, que significaban ya un avance importante en la forma de la ciudad. Vamos a ir viendo algunos elementos para que ustedes puedan recordar en forma mnemotécnica el trazado de esta ciudad. Siempre arrancamos con el hecho natural que probablemente sea más fácil de recordar, el río Sena en este caso, ¿sí? Un río que transcurre de sur a norte y que vamos a ver que atraviesa la ciudad y que en este enclave central, ya lo habíamos visto esto cuando vimos la ciudad de los siglos XIII a XIV, acá se había asentado el asentamiento romano original y a partir de ahí se han generado dos medias ciudades, una hacia el lado derecho del Sena y una hacia el lado izquierdo del Sena, que van a caracterizar justamente el casco original de la ciudad. Dijimos que este río generaba una pequeña isla al medio, que se llama la isla de la ciudad, en la cual está justamente el núcleo medieval de la Catedral de Notre Dame y algunas de las instituciones que tienen que ver con esas primeras formas de asentamiento de la ciudad. El río transcurre luego en una forma meandrosa y sigue su curso hacia el Mar del Norte. Vamos a encontrar también la existencia de dos grandes manchas que vemos acá en grisado horizontal, que son los viejos bosques, cotos de caza de la vieja estructura del antiguo régimen, que van a permanecer como bosques y que van a ser incorporados a la ciudad en forma de parques urbanos, que es una de las figuras de espacio público que van a aparecer justamente en ese momento. Entonces identificamos la isla de la ciudad, un elemento clave para poder dibujar esta planta urbana. Dibujamos algunos ejes que evidentemente por su trazado rectilíneo y ortogonal corresponden al viejo trazado originalmente romano. Vamos a ubicar ahí el elemento religioso de la Catedral de Notre Dame que dijimos, el Palacio Real, hoy Museo del Louvre, para poder entender el área central de la ciudad, la vieja mancha de la ciudad medieval preexistente, los bosques del periodo barroco transformados ahora en parques urbanos y la extensión de ese eje que constituye hoy los Campos Elíseos, un bulevar arbolado que va a enlazar el viejo Palacio Real, atravesar el Jardín de las Tullerías y va enlazando una serie de puntos focales, de los cuales el más característico es este, que corresponde justamente con un arco de triunfo en honor a las batallas de Napoleón, que va a configurar uno de los puntos focales centrales de este eje que hoy constituye prácticamente la imagen emblemática de París que veíamos en la diapositiva anterior. El cinturón de murallas original va a ser desplazado y se va a construir un nuevo cinturón de murallas externo a la nueva ampliación, que se va a extender prácticamente hasta colindar con los municipios que ya preexistían en este sector de la ciudad hacia afuera del cerco de murallas. También es importante identificar las líneas férreas que van a constituir todo un sistema de intercambio regional, entre ellas, por ejemplo, esta, que viniendo desde el norte desemboca en la Gare du Nord y que justamente representan uno de los puntos focales a unir, junto con estas otras estaciones que vamos a ir identificando a medida que podamos profundizar en este plano. Vamos a ver una estación del este, una estación de Lyon, una estación que tiene que ver con lugares fundamentales del territorio del Reino de Francia que van a ser conectados a través de estas vías y en este momento de la República Francesa van a constituir quizás el comunicador central, las vías arteriales que comunican el territorio con la capital. Fíjense que este conjunto de terminales ferroviarias van a cada una de ellas corresponderse con una estación y esa estación va a significar también el núcleo que hay que conectar a partir de los nuevos trazados. Por ejemplo, acá la Gare du Nord se tiene que conectar a través de este trazado rectilíneo para poder justamente enlazar con la Gare de Austerlitz o alguna de las otras grandes estaciones del sistema ferroviario francés.
El resto de los trazados tienen que ver, por ejemplo, en este caso que vemos acá, con el edificio de la ópera, obra de Charles Garnier, que va a ser conectado justamente a través de la Avenida de la Ópera, y que es el típico trazado de la Avenida Haussmanniana, que se corresponde con esta idea de un espacio mucho más ancho que los que habían sido las calles anteriores, con una perspectiva, con un punto focal situado en un edificio público de gran importancia, como en este caso la Ópera o el Palacio Real, o el Teatro de los Italianos, o cualquier otro elemento simbólico que pueda manifestar el estado de la ciudad en ese momento. Un cinturón de bulevares que van a tomar justamente el espacio que dejó la traza de la vieja muralla y que van a aprovechar ese espacio para un tipo de trazado que lleva cantero central y arbolado, característico de las contribuciones que va a hacer el urbanismo del siglo XIX. Otros casos de ensanches muy famosos también fue el caso de la ciudad de Barcelona, una vieja ciudad medieval de trazado gótico que va a romper su cerco de murallas y aprovechar todo el espacio que circundaba esta fortificación medieval y que había servido justamente de espacio de protección militar a un enclave particularmente vulnerable por tratarse de uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, y que de esta manera va a aprovechar ese espacio casi llano que se encuentra entre los ríos Llobregat y el Besós, que se encuentra acá, y que va a significar uno de los aportes también del urbanismo higienista más importante de la segunda mitad del siglo XIX. Fíjense las fechas acá, el Plan Cerdá se corresponde a 1859, y en apenas 18 años ha hecho posible una de las reformas y ampliación urbana más importantes del siglo XIX, y probablemente hasta el siglo XX una importancia fundamental por el tipo de trazados que propone. De este tipo de ideas sobre la incorporación, por ejemplo, de diagonales para facilitar la conectividad urbana, y también de una posibilidad de un trazado de ronda que sirviera para la conectividad perimetral a una ciudad, surgen proyectos de ciudades nuevas, como este caso emblemático que vamos a encontrar en Argentina, la ciudad de La Plata, desarrollado por la generación del 80, la generación que encabezó la presidencia, en este caso de Roca, pero que tiene antecedentes en los gobiernos de Avellaneda, de Sarmiento y de Mitre, si nos vamos hacia atrás. ¿Bien? Es importante esta ciudad porque va a ser justamente uno de los mejores ejemplos de trazados urbanos, trazados a nuevo en el continente americano, y que de alguna manera incorporan todas las novedades que se habían ido produciendo en el campo teórico y en la intervención real sobre ciudades en el caso de Europa y de Estados Unidos. Es decir, que estas ciudades son como la síntesis del tipo de proyectos que se estaban tratando de hacer. Fíjense en este caso que también se aprovecha un bosque existente para la producción de un parque urbano característico de estos trazados del siglo XIX, dentro del cual vamos a ver trazados orgánicos de tipo más pintoresquista para producir la situación de paisaje específica de los parques del siglo XIX, con alguna incorporación, en este caso, de un hipódromo o de algún elemento de uso deportivo, que son comunes también en este tipo de instalación. Un trazado ortogonal en parrilla que va seccionando la ciudad a partir de un sistema de un trazado de mayor tamaño, que va a generar un sistema de avenidas ortogonales atravesadas por un sistema de diagonales que va a hacer mucho más rápido el acceso a distintos puntos focales de la ciudad, cada uno de los cuales está representado en este caso por un espacio verde, una plaza. También distinguimos en este caso claramente un eje, que en este caso tiene una particularidad, es un eje parquizado que va a contener en su interior, como eje ocupado, no solamente parques y jardines, sino también las sedes institucionales de la función gubernamental que tiene esta ciudad. Recuerden que esta ciudad fue realizada para ser la sede del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en una estrategia gubernamental de Dardo Rocha para dotar a la provincia de una nueva capital, y de esa manera transformar el viejo espacio de la capital Buenos Aires en una capital federal, es decir, un espacio que le perteneciera a todo el territorio de la República y no solamente a la provincia de Buenos Aires. Esta estrategia posibilitó que la eterna amenaza de la escisión de Buenos Aires en relación al resto del territorio no fuera posible, dado que
en Capital Federal se encuentran justamente las sedes federales del gobierno y también el puerto, que es central para las comunicaciones de Argentina con el resto del mundo. Estos modelos teóricos basados en diagonales sobre parrillas ortogonales son comunes a otras intervenciones a nivel mundial y tienen siempre esta voluntad de embellecimiento de la ciudad. De hecho, se van a generar comisiones de embellecimiento de la ciudad que van a tener por función justamente dictar normas y en algunos casos diseñar proyectos de ciudad que incluyan estos elementos focales monumentales como edificios públicos, como este caso que vemos acá aplicado a la ciudad de Buenos Aires. Este es hoy la avenida 9 de Julio, esta es hoy la avenida de Mayo, estas son las diagonales, como por ejemplo la diagonal norte, que se corresponden con estos trazados, que fíjense también coinciden con lo que estaba haciendo Chicago a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, que lo vamos a ver reflejado en muchas ciudades del mundo, tomando como origen probablemente el modelo haussmanniano de los trazados rectilíneos con puntos focales. Desde el punto de vista territorial, hay un cambio grande que se produce en Argentina a partir de esta transformación de un país colonial a un país agroexportador, ¿sí? Si nosotros analizamos el proceso del modelo precolonial, es decir, antes de la llegada de los españoles, Argentina tenía un núcleo poblacional fuerte en la zona noroeste, colindando hoy con los territorios de Bolivia y el norte de Chile, donde se localizaban la parte más importante de la población indígena, fusionadas dentro del imperio incaico, que ya hemos estudiado en la unidad 2. ¿Bien? Este conjunto poblacional se acompañaba con otro en la zona litoral, que tiene que ver justamente con la etnia guaraní, huichi y otros que se ubican en este sector de la Paraguaya, de un sector selvático en muchos casos, con una enorme presencia de agua a partir de ríos caudalosos, y que también fue una de las zonas habitadas por la población indígena. Al producirse la colonización tiene, dijimos, tres corrientes, una que proviene del norte, una que proviene de Chile y una que entra por el Río de la Plata, y todas ellas toman en cuenta el trazado de los viejos caminos que existían para incorporar los caminos reales, que así se van a denominar, y que van a comunicar el Alto Perú con el puerto de Buenos Aires, en el caso del rosario de ciudades que se originan desde Santiago del Estero hacia Córdoba y de ahí hacia el puerto. Otra cadena de ciudades que va a incorporar desde el trazado del río Paraná a las ciudades, por ejemplo, de Rosario, Santa Fe y Corrientes hacia arriba, hasta llegar a la ciudad de Asunción, en el territorio paraguayo. Y otra corriente que en el sentido oeste-este va a ir fundando una serie de ciudades que desde el puerto de Valparaíso, pasando por Santiago de Chile, Mendoza, San Juan, etcétera, van a constituir otro camino importante que también comunica hacia el Pacífico. Y también un rosario de ciudades que van a incluir las ciudades capitales del actual territorio de la provincia de San Juan, de Catamarca y La Rioja, que van a constituir este otro corredor característico también de los caminos de la época colonial. Sin embargo, al producirse la incorporación ferroviaria y sobre todo el crecimiento del puerto de Buenos Aires como sistema exportador hacia el sistema fundamentalmente europeo de capitales como Londres o como las ciudades que van a recibir el flujo comercial desde el Río de la Plata, se va a producir una transformación fundamental para Argentina, que es el pasaje de la población de estos territorios al noroeste hacia la región pampeana y la aparición de la producción de granos, fundamentalmente trigo y maíz, en el territorio pampeano, que va a caracterizar a nuestro territorio hasta hoy. Evidentemente, este proceso de colonización agrícola estuvo ligado fuertemente a la voluntad de la generación de los 80, que va a sentar las bases de una serie de principios de migración extranjera, de inmigración hacia Argentina, para poblar los territorios del sur. El conjunto de operaciones que se llevaron adelante desde las bases de Alberdi hasta la generación de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca, van a acompañar este proceso que implicó la localización de nueva población de origen inmigrante y también el desplazamiento de la población indígena
en la llamada Guerra del Desierto, que va a terminar por aniquilar las poblaciones en la zona sur y de las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Patagonia. Entonces, este periodo que se corresponde aproximadamente a los años 1870 hasta 1890, en Argentina lo vamos a ver caracterizado por el proceso migratorio, el crecimiento de la red ferroviaria, la colonización agrícola, la aparición de un sistema hídrico para provisión de agua por regadío y la promoción de la industria, la ciencia, la técnica y la educación superior, que están claramente anclados en el discurso de figuras como Sarmiento, por ejemplo. ¿Sí? La red ferroviaria va a ser fundamental para entender este proceso de transformación territorial, eso que llamamos un nuevo orden espacial. ¿Sí? Acá hay representado un mapa de Europa sobre el cual se ha superpuesto la red ferroviaria de Argentina a finales del siglo XIX. Si uno lo compara como escala territorial, en este caso está acá representada la ciudad de Buenos Aires, y se ven cómo este sistema arterial literalmente es un sistema en abanico que va a producir la comunicación de todo este territorio, que va a comunicar con el puerto de Buenos Aires, y obviamente va a significar también la extracción de toda la producción que hace al territorio nacional a través de este sistema ferroviario hacia el puerto de Buenos Aires. Este sistema ferroviario se va a acompañar posteriormente de un sistema caminero también, que lo va a ir transformando paulatinamente a un sistema rodado ya en el siglo XX. Pero constituye la estructura física del territorio argentino. ¿Sí? Fíjense en un detalle de la provincia de Buenos Aires, lo que significó el sistema de trenes, no solamente trenes de carga, también trenes de pasajeros, para la localización de la población de las colonias agrícolas y de los enclaves industriales, de un país que inició su proceso de industrialización justamente en esta década de 1880. En el caso de Córdoba, la incidencia es bastante importante porque Córdoba va a producir una serie de transformaciones físicas basadas en el concepto de presa hidráulica y canal de riego, que va a implementarse a partir del primitivo dique San Roque, una obra monumental, la más grande de Latinoamérica y el paredón más importante a nivel mundial, para entender la escala que tienen estos emprendimientos hidráulicos, y que fueron acompañados también por el ferrocarril, en este caso un ferrocarril de trocha angosta, que tenía por función fundamentalmente la extracción minera, pero también la promoción del turismo. Es decir, que esta obra va a significar no solamente la provisión de riego para el área de quintas de la ciudad de Córdoba y la provisión de agua para el servicio público de la ciudad, sino también la posibilidad del aprovechamiento del embalse con un sentido paisajístico, y que va a dar lugar al crecimiento del Valle de Punilla como enclave turístico a nivel provincial primero y nacional después, e incluso internacional en hoteles como el Edén de la Falda, o en el caso de el Hotel de Altagracia, que también significaron posibilidades de intercambio con el extranjero. Junto con el sistema de provisión de riego, el sistema hidráulico contemplaba también la producción de energía y en algunos casos la producción de otro tipo de bienes ligados a la producción eléctrica, en este caso como el de la usina Molet. Hoy la pueden recorrer en el Camino a la Calera, justamente, Camino al Dique, como museo de la hidráulica de Córdoba, y que es muy importante que conozcan para entender la trascendencia que tuvieron este tipo de obras para la comprensión del territorio de Córdoba. Y también se puede ver el efecto que tuvieron sobre el territorio. Córdoba es una provincia semidesértica que a partir de este conjunto de obras hidráulicas y de obras ferroviarias se va a ir transformando paulatinamente en un territorio con un tipo de vegetación distinta, y se va a promover también con eso la transformación de ese paisaje agreste serrano en un paisaje centroeuropeo que va a ir adoptando paulatinamente vegetaciones y modos de construcción que no eran propios de este territorio y que sin embargo se aclimatan a nuestra situación serrana. Fíjense cómo se puede ver en este gráfico comparativo el crecimiento de la red ferroviaria desde 1870 hasta 1910, para entender además lo acelerado de este proceso de transformación, y cómo cada uno de estos ramales implicó también el desarrollo del conjunto de estaciones y de terminales que van a implicar el nacimiento de ciudades de mayor tamaño que el que habían tenido los asentamientos coloniales. Esto se explica también si uno entiende el rol que jugaba Argentina en el contexto del comercio mundial, en este caso tomado
una publicación justamente no local, que está mostrando la posición que tenía Argentina en relación a países europeos e incluso a países de mucho mayor tamaño territorial, como podrían ser, en el caso acá se puede ver Canadá, o se puede ver Estados Unidos, o se pueden ver otros países. Fíjense, Estados Unidos, no, perdón, Reino Unido, son las Islas Británicas, Alemania, Estados Unidos, Francia, Holanda, Bélgica, India, Rusia, Austria, Italia, Canadá, Argentina, Australia, Suiza, China, Brasil, Japón, etcétera, cómo aparecen por detrás de Argentina en el comercio mundial otros países que luego van a ser mucho más relevantes en términos de volumen de venta, pero que al momento en que estamos hablando, acá estamos en un corte por 1920, Argentina era significativamente un país rico. Esta riqueza tiene que ver justamente con algunos de los proyectos que hicieron en las últimas décadas del siglo XIX, fundamentalmente con el proyecto de Sarmiento y Avellaneda. Yo rescato particularmente la figura de Avellaneda porque va a ser él el que va a impulsar una ley de inmigración que va a posibilitar la colonización agrícola de Córdoba y del territorio nacional. Fíjense acá algunas frases que he tomado de Domingo Faustino Sarmiento, que habla de la necesidad de 20.000 gringos para incorporar a la población local. En 1871 se hace la primera ley provincial de colonización, que va a dar lugar a una serie de colonias, algunas de ellas regidas por la ley nacional y otras por la ley provincial, y que significaron hacia 1871 y hasta 1898 la incorporación de 56.388 habitantes más, de los cuales casi el 80% fueron de origen italiano, lo que explica también el por qué nuestros apellidos llevan ese origen. La ley de colonización tiene que ver fundamentalmente con una serie de principios que tenían que ver con cómo se iban a dotar a estas colonias de un territorio que les permitiera dividirse en secciones cuadradas, que calcularon de 20 kilómetros de lado, y que servían para proveer de tierra agrícola, de tierra ganadera y de tierra para la ciudad, ¿sí? El modelo teórico va a tener una incidencia muy grande para muchas de las colonias que todavía permanecen hoy. Podemos ver Colonia Carolla, por ejemplo, si tienen la oportunidad de conocer. ¿Qué estaba pasando mientras tanto con la ciudad de Córdoba? La ciudad de Córdoba todavía mantiene, hacia mediados del siglo XIX, una imagen colonial. Es decir, es todavía un trazado claramente del siglo XVI, con una permanencia muy clara del espacio de la Plaza Central, en este caso representada en este grabado de Palier a mediados del siglo XIX, todavía como un espacio vacío, colindante con las grandes instituciones religiosas, como en este caso la catedral, las Teresas y al fondo la Compañía de Jesús, el Cabildo acá a la derecha. Es decir, mantiene los rasgos de una ciudad colonial todavía. Sin embargo, muy poco tiempo después va a empezar a producir transformaciones que se van a verificar en la expansión de la ciudad, por un lado, hacia el oeste, en la zona de Quintas de Santana, y posteriormente hacia los llamados barrios pueblos. Fíjense esta imagen, que ya la mostramos, como todavía hacia 1854 el perfil de la ciudad estaba dominada claramente por el perfil de la iglesia de San Francisco, la compañía, la catedral, las Teresas o Santa Catarina, que eran los determinantes del paisaje urbano tradicional. Sin embargo, en este plano de 1878 ya empezamos a ver la aparición de Pueblo San Vicente, es decir, de la existencia de una expansión siguiendo el curso del río Suquía y del ferrocarril central argentino, el ferrocarril Mitre, la aparición de Pueblo General Paz, también ligado fuertemente al trazado ferroviario, y la sección de Quinta de Santa Ana, que también ha expandido la ciudad hacia lo que va a ser luego Alberdi. Y fíjense también que ese espacio colonial que habíamos conocido como una gran plaza seca de tierra, va a ir transformándose progresivamente en el jardín que conocemos hoy, con la plantación de la arboleda perimetral y el trazado de las diagonales, los canteros, y en este caso una glorieta central. Este plano que se corresponde a 1890, o sea, fíjense la pequeña diferencia de fechas de las que estamos hablando, y sin embargo aparece acá barrio San Martín, aparece claramente el barrio de Alta Córdoba, aparece ya el barrio de lo que va a ser Alberdi, y aparece también
muy importante señalar el trazado de la Nueva Córdoba, el Parque Sarmiento y las ampliaciones posteriores hacia el sur. Es decir, que estamos encontrándonos ya con una ciudad proyectada para un tamaño muchísimo mayor. Todavía no es la ciudad construida estrictamente, porque si se fijan bien en el plano de Nueva Córdoba, aparece un trazado cruzado en relación a la trama ortogonal que finalmente no se va a materializar de esta manera. Es decir, que esto se trata de un plano de proyecto de ciudad que ha incorporado lo que hasta ese momento se había construido más lo que se estaba por construir. Es interesante en este plano distinguir los edificios que se habían relevado a nivel del área central y también la estación de Alta Córdoba, ya claramente materializada a través de dos sedes centrales, de las cuales hoy permanece solamente esta. Y fíjense acá en Barrio San Martín, el enorme edificio de la cárcel, la Unidad Penitenciaria de Córdoba, la Unidad de San Martín, que hasta el año 2005 estuvo presente junto con otras instituciones que también vamos a identificar. Esta transformación de la ciudad importa de París muchos de los modelos que se habían trabajado para el caso de la capital francesa. Fíjense cómo incluso los perfiles urbanos, que son tomados casi directamente del perfil haussmanniano, es decir, un edificio de 6 plantas, con altillo y con planta baja comercial, que va a transformarse en el modelo típico de aplicación para, por ejemplo, lo que es hoy la avenida Colón Olmos, justamente una ampliación de una vieja calle colonial a avenida con doble mano circulatoria y en este caso también con transporte público motorizado, que todavía hoy permanece con esta imagen, así que si recorre la avenida Colón, en el tramo que va de Colón hacia Olmos, van a encontrar cómo este perfil se mantiene y es claramente la imagen de una ciudad posterior al 1900 ya, pero que remite a esa idea de una ciudad europea, fundamentalmente al modelo parisino. Es tan fuerte el trazado de esa ciudad del siglo XIX y su voluntad transformadora que, si ustedes analizan una foto satelital actual, van a encontrar claramente todavía la huella de esos trazados radioconcéntricos a partir de plazas circulares, rotondas de tránsito, que son propias del trazado haussmanniano, importadas a nuestras localidades argentinas, y que van a poder, por ejemplo, producir la vieja Plaza Vélez Sarsfield, el trazado de las diagonales, y esta transformación de la vieja ronda urbana en un bulevar arbolado, hoy Boulevard San Juan y Lía, que lo pueden recorrer, junto con este otro de borde, que era el Boulevard Wheelwright, hoy Perón, que bordea el sistema ferroviario y va generando también una ronda de borde, hoy lamentablemente desaparecida. Junto con este tipo de trazados, se van a incorporar también otros ensanches, como el de Boulevard Chacabuco-Maipú, que llevaba en todo su trazado originalmente un arbolado central, lamentablemente luego desplazado por el tránsito y transformado hoy en la horrible imagen de una avenida ancha, solamente sin ese valor paisajístico que tuvo el trazado original. Acá hay algunas imágenes históricas para mostrar cómo fue la vieja Plaza Vélez Sarsfield, porque hoy la llamamos ex Plaza Vélez Sarsfield, justamente porque la plaza fue sustituida por un conjunto de señales de tránsito y un vacío urbano bastante poco identitario en relación a su paisaje, que sin embargo conserva en el nombre de ex Plaza Vélez Sarsfield y en algunas cáscaras de edificios preexistentes como la Escuela Olmos, hoy transformada en shopping, que implica también la sustitución simbólica de un edificio educativo público por un edificio privado, ¿no? Eso se corresponde justamente a los grandes cambios ideológicos que sufrió la ciudad. Esos cambios ideológicos tienen que ver también con la instauración de espacios que van a representar simbólicamente determinados valores políticos. Por ejemplo, para Córdoba, uno de los puntos focales de la avenida hoy Vélez Sarsfield, con su continuidad en la avenida General Paz, la instalación de estas figuras centrales de la política argentina. En el caso del General Paz, hoy desaparecido en este espacio que se llama también hoy ex Plaza General Paz, implicó la instalación de este tipo de monumentos, en este caso un monumento ecuestre, que luego fue trasladado a su actual localización en el Parque Autóctono de la ciudad de Córdoba, ahí en la bajada del Cerro de las Rosas hacia el Campo de la Tablada. También implicó, hacia principios del siglo XX, la extensión de algunas infraestructuras que hacían posible la comunicación entre sectores, por ejemplo, el tranvía hacia Alta Córdoba,
y el tranvía hacia San Vicente, que van enlazando el área central colonial, el viejo casco de la ciudad, con la ampliación del siglo XIX hacia la rotonda de la Plaza de España, acá en el borde del Parque Sarmiento, y hacia el norte con la estación del Ferrocarril del Norte, hoy es Ferrocarril de Belgrano. También implicó la instalación de este equipamiento urbano propio de los estados posliberales que tenían que ver con la educación pública, por eso hago hincapié en la existencia de esta escuela Olmos al borde de la plaza Vélez Sarsfield, de la ex plaza Vélez Sarsfield, la incorporación también del arbolado urbano como un elemento característico de esta voluntad higienista, la incorporación del alumbrado público, originalmente a gas y luego eléctrico, y el progresivo avance del transporte público de pasajeros, fíjense en este caso representado por un tranvía a caballo, y también la construcción de los grandes parques urbanos, entre ellos el Parque Sarmiento y el Parque Las Heras, que van a significar los aportes de ese urbanismo paisajista, higienista y que tenía el Estado como respaldo fundamental de la década del 80. La salud pública fue un hecho fundamental en toda concepción higienista, y me interesa que vean la escala que tenían los edificios públicos destinados a la salud, como en este caso podemos ver, por ejemplo, el Hospital San Roque o el Hospital Español, lo que significaban en este caso una institución corporativa de los inmigrantes españoles, o en este caso un hospital provincial, que significaba el aporte a la salud pública desde el Estado, en una ciudad que todavía no había superado las 2 plantas de altura. Aparece esta masa enorme del hospital como poniendo el significado que tenía la salud pública para esta generación de los años 80, 1880 en adelante. La provisión de agua corriente, por ejemplo, también a partir de 1880, y algunas instalaciones como por ejemplo la pileta del Parque Sarmiento, que está ahí todavía y que pueden visitar, y que significa ese aporte a la salud pública del deporte y de la recreación, que también va a formar parte de las instituciones que se van a incorporar. Dijimos también un gobierno que promueve la industria, la ciencia, la técnica y el arte, y que por eso también nos interesa en la figura de Sarmiento, la promoción de las ferias de industria, en este caso la que se hizo en Córdoba en 1871, justamente coincidiendo con la llegada del ferrocarril a Córdoba, en la cual se va a instalar en la cercanía de lo que es hoy el Parque Sobremonte, esta feria en la cual se va a promover justamente las industrias, el arte, la artesanía y la producción agrícola, en una feria que exponía desde animales en pie hasta cuadros, pinturas, esculturas y formas de construcción, de tecnología, perfiles de hierro, etcétera, que tenían que ver con la incorporación también del sistema industrial a la ciudad. De la misma generación, y con Sarmiento como promotor fundamental, la aparición del barrio observatorio y la construcción del primer observatorio astronómico de Córdoba, una pieza fundamental para entender también el desarrollo de la ciencia y la técnica, y lo que posteriormente va a ser la Academia de Ciencias también en el centro de la ciudad. Imagínense ustedes este descampado de lo que hoy es la terraza del barrio observatorio, imaginándose a futuro un observatorio astronómico de gran escala, que todavía lo pueden ir a visitar, no es este edificio que fue sustituido posteriormente por otro, pero imagínense el proyecto de ciudad que significaba transformar este páramo en una localización importante para la ciencia y la técnica. Esta es la imagen ya de principios del siglo XX, en la cual empezamos a ver algunas obras significativas de la transformación. Por ejemplo, el Teatro San Martín, hoy Teatro San Martín, en ese momento Teatro Rivera-Indarte, apareciendo allá en el horizonte. Vamos a ver aparecer también las primeras chimeneas que están implicando la localización de los sistemas fabriles en el borde del río Suquía, en ese momento Río Primero, en el cual vamos a ver localizadas industrias cerámicas, algunas industrias textiles y algunas que estaban ligadas al procesamiento de cuero, el borde de la ciudad, sin embargo, todavía sigue siendo un rancherío informal, localizándose todavía población migrante en condiciones muy precarias que van a ser denunciadas sistemáticamente por los viajeros, por los higienistas y por algunos de los encargados de la construcción de infraestructura, entre ellos Viale Macé, que va a hacer un informe sobre las clases obreras argentinas en 1905, justamente denunciando muchas de estas condiciones de pobreza e informalidad en la cual las ciudades argentinas se hallaban rodeadas, ¿no? Y paralelamente la construcción monumental de estas obras, que significaban la presencia fuerte del Estado interviniendo
en una cultura para élites, obviamente, era una cultura destinada, en este caso, a un edificio de ópera, con posibilidad de orquesta, emblemático de la construcción del Estado, obra de Francesco Tamburini, que también les recomiendo que visiten, ha sido restaurado recientemente y es una obra maestra del teatro lírico y por consiguiente merece la pena desde todo punto de vista ser reconocido. Fíjense que todavía permanecen los muros de la vieja ciudad colonial, colindante con el teatro. Allá a la derecha todavía no se ha construido el Colegio Olmos, que va a aparecer después, hoy shopping, el Patio Olmos, ¿no? También en la visión higienista supuso la construcción, por ejemplo, de los cementerios, que era un elemento clave para para el control de las plagas y de las pestes, sobre todo a partir de una epidemia de cólera que tuvo Córdoba a finales del siglo XIX y que obligó a sacar los cadáveres del centro de la ciudad, que se enterraban hasta ese momento en los atrios de las iglesias, para convertirlos en nuevos sistemas de enterramiento mucho más higiénicos. En este caso, un enorme cementerio público, el cementerio de Alberdi, que de paso va a dar lugar también al crecimiento de toda esa mancha urbana que ven alrededor, que va a significar la transformación de esa terraza del Alto Alberdi en un barrio popular, en un barrio destinado fundamentalmente a los nuevos obreros que se incorporarían a la cervecería Córdoba, que se incorporarían a las nuevas fábricas textiles y de cerámica que se estaban instalando a la vera del río Suquía. También a nivel nacional es importante que es el momento de construcción de las grandes sedes, por ejemplo, la sede del Ejecutivo Nacional en un edificio preexistente, dos edificios preexistentes en realidad que van a ser unificados en la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, mediante la incorporación de este edificio central que va a unificar estos dos preexistentes y a los cuales se les va a agregar además este sistema francesado de cubierta junto con esta otra operación lateral para la localización de las oficinas administrativas. Es decir, que estamos hablando de la generación de los 80 como una generación que le dio forma a las actuales sedes institucionales nacionales, provinciales y repartidas en la mayoría del territorio nacional. En Córdoba también podemos reconocer la incorporación de instituciones que podríamos llamar punitivas, como el caso de la cárcel de San Martín, que es emblemática justamente de esta voluntad de control por parte del Estado, en este caso de la delincuencia, y que va a dar lugar a una construcción verdaderamente monumental, usando el criterio de panóptico, que significa un lugar desde el cual se controla visualmente a la población. Es este tipo de trazados, ven acá, como si fueran radiales concéntricas a partir de un punto de control. Este edificio también obra de Tamburini, el mismo que hizo el teatro, se ha perdido parcialmente a partir de su demolición, pero significa también el legado de esa memoria de un Estado presente con este tipo de instituciones. Vamos a dejar acá entonces esta clase y vamos a continuar la próxima ya con el advenimiento del movimiento moderno en el siglo XX y con ello vamos a dar lugar también al cierre de la etapa moderna de la arquitectura y finalmente vamos a cerrar esta unidad con las últimas décadas, es decir, de los años 50 para acá, para poder también insertarnos en la problemática de la ciudad contemporánea. Muchas gracias.